días, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Un gusto de que estemos aquí conversando. Hoy día tenemos un invitado realmente de lujo. Miren, escuchen esta frase. Hay que vivir la historia con intensidad, de forma plenamente humana, con pasión. Hoy vamos a hablar con el profesor Alejandro San Francisco, profesor de la Universidad Católica y de la Universidad San Sebastián, director de formación del Instituto Res Pública, licenciado en Humanidades, licenciado en Historia, doctor en Historia de Oxford. Entonces, sin más, vamos a la presentación de este profesor que tiene tantos estudios. Profesor Alejandro, ¿cómo está usted? Muchas gracias por recibir nuestra invitación. Muy buen día. Hola Miriam, muchas gracias a ustedes. Para mí es un placer estar con la gente de San Bernardo y con la labor que hacen ustedes en materia cultural tan importante. Oiga, don Alejandro, cuéntenos un poquito, a ver, usted con toda esa presentación, con una cantidad de títulos impresionantes, pero además ha escrito un montón de libros y ha participado de la investigación de otros muy importantes de nuestra historia reciente, como por ejemplo la historia de Chile de 1960 a 2010. Cuéntenos cómo es el tema este de trabajar, porque ahí trabajó con un grupo de gente. Usted asumió, agregó un montón de personalidades, cada una de ellas. ¿Cómo fue trabajar eso? Así es, la verdad es que en estos tiempos cuando uno se dedica a lo que le gusta es un agrado poder investigar historia, conocer historia, intentar comprender el pasado humano. Y este fue un proyecto del Centro de Extensión y Estudios de la Universidad San Sebastián y fue una iniciativa para escribir la historia del último cuarto del Bicentenario, es decir, Chile entre 1960 y el 2010. Y cuando me plantearon dirigir este proyecto, yo dije con el mayor gusto, pero que era una iniciativa que no podía ser hecha por una sola persona, sino que había que armar un equipo para tratar los distintos temas, para hacerlo de una manera más compleja y más integrada. Y en ese sentido armamos un muy buen equipo que integra Milton Cortés, José Manuel Castro, Gonzalo Larios, Miriam Duchens y Ángel Soto, y que además en algunos tomos específicos han tenido colaboraciones de otros investigadores como Sergio Carrasco en el tomo 2 y de Montserrat Risco en los tomos 5 y 6. En este sentido, la iniciativa de la Universidad de San Sebastián ha permitido realizar la investigación y la publicación ya de los 6 primeros tomos, que son un trabajo colectivo que a mí me toca dirigir y ser uno de los coautores de la obra, pero es un trabajo que habría sido imposible de abordar de manera solitaria. Son obras muy complejas y que esperamos tenga en su etapa final 14 tomos al menos, al llegar al 2010. Oiga, ¿y cómo ha sido? ¿Cuánto tiempo se han demorado en esto? Porque ya llevan, como dice usted, 6 tomos publicados. Nos demoramos aproximadamente un año y medio cada 2 tomos y es un proceso que es continuo, de manera tal que nosotros tenemos seminarios todos los miércoles en los cuales los distintos investigadores ponen un tema con un paper inicial de unas 10 12 páginas. Obviamente nos vamos turnando, no es todas las semanas, lo ponemos en discusión, le hacemos comentarios bibliográfico, hay un debate interno, de manera que la obra se va haciendo en el tiempo. Y en la etapa final, cuando uno dice ya lo tenemos más o menos completo, se inicia la tarea de edición, cada uno revisa bien la parte que le ha tocado escribir y la entrega lo más perfecta posible, y después se hace un trabajo que, siendo bien arduo, yo creo que es muy necesario, que es la lectura en voz alta de cada una de las páginas del texto. Entonces nos juntamos 3 4 personas a leerlo en voz alta, y eso tiene un valor especial porque de repente uno escucha cosas que o no suenan bien o ya han sido dichas en otro capítulo, están repetidas, están explicadas de manera inconveniente, tienen mucha repetición de conceptos, de ideas. Entonces tratamos de entregar al lector un trabajo lo más acabado posible. Piensen que son libros que son relativamente voluminosos. En los 6 primeros tomos ya llevamos más de 3.000 páginas escritas. Entonces
es un trabajo intenso, pero más o menos ese es el límite. Eh, 2 tomos cada año y medio más o menos es lo que nos hemos demorado. Oiga, ¿y cómo es el tema de sacar su propia perspectiva, su perspectiva política, su convencimiento político de cada una de las personas y no teñir esa parte de la historia con su propio pensamiento? En esto hay dos extremos que siempre se deben evitar en historia. Por un lado, la objetividad plena no existe, o sea, tratar de explicar las cosas de una manera aséptica, escribir la historia tal cual fue, desprendiéndose de cualquier tipo de prejuicio, el que sea, eso no existe. Pero por otro lado, hay una cosa que es inaceptable, que es la arbitrariedad, es decir, empezar a inventar cosas o falsear la fuente o no ser capaz de mirar la complejidad de los problemas. En ese sentido, una cosa fundamental ha sido tratar de mirar las contradicciones y la diversidad de las fuentes existentes, de manera tal que cuando uno estudia el gobierno de la democracia cristiana, por ejemplo, de Frei Montalva, que son los tomos 3 y 4, uno estudia el pensamiento de Frei, los mensajes presidenciales, las cartas que le escribió el diario La Nación, que era el diario de gobierno, y un montón de otros documentos que planteaban la visión freísta o gobiernista de la época. Pero también tiene que ser capaz de revisar las visiones contrarias, el diario El Siglo, que era el Partido Comunista, qué pensaban los dirigentes más importantes de la oposición, el Partido Nacional, el Partido Socialista, el senador Salvador Allende, probablemente el opositor más importante, de manera que ahí uno va teniendo una visión más compleja, más integrada y más completa del asunto. Y creo que eso es algo necesario. Y por otro lado, nosotros hemos entrevistado a figuras que fueron relevantes en su época. Para seguir con el mismo ejemplo, y pasando al gobierno de la Unidad Popular, entrevistamos a Renan Fuentealba, que fue varias veces presidente de la democracia cristiana, a Enrique Kraus, que fue jefe de campaña de Radomiro Tomic, a Sergio Vitar, que fue ministro de Minería del presidente Salvador Allende, a Mario Annelo, que era un diputado del Partido Nacional y que promovió el acuerdo del 22 de agosto contra el gobierno del presidente Allende. Es decir, tratamos de ampliar las perspectivas, incluso un ex ministro del gobierno del presidente Frey, como William Thayer, que después fue partidario del gobierno del general Pinochet. Entonces, hay que buscar una diversidad en las fuentes también, que no se produzca una unilateralidad en la información que recibimos para tratar los temas. Me parece realmente es interesante el tema porque en realidad yo creo que es muy difícil, ¿no? Sacarse sus propias convicciones y no teñir la historia en ese momento. Ahora, Ahora una cosa, si usted mira, ¿sí? hay dos partes. En la explicación de los procesos, cada uno va a justificar la información que recibe, dónde está la fuente, y qué periódico, qué entrevista, de manera de que sea lo más completa y ojalá atenida a los acontecimientos que se pueda. Pero cada tomo o par de tomos tiene dos capítulos que son más interpretativos, que es el capítulo inicial y el capítulo final. Y ahí legítimamente las personas pueden decir, ah, mira, esto me convenció plenamente, qué buena interpretación. O alguien puede decir, no, creo que la información es muy completa, pero yo tengo otra visión de los hechos. Y es muy legítimo que haya posiciones distintas. Estamos en una sociedad abierta, no totalitaria, donde se puede pensar distinto, se pueden llegar a conclusiones diferentes. Y cuando uno dice, ¿por qué ganó tal candidato y no el otro? Evidentemente las explicaciones son múltiples. En ese sentido, una idea que hemos planteado en los distintos problemas, en la crisis social, en los resultados electorales, en el quiebre de la democracia en Chile y en otros problemas, es que en las situaciones históricas complejas, como decía Mario Góngora, hay que huir de la tentación del monocausalismo. Siempre hay que explicar los problemas de manera más pluricausal, más múltiple, de manera más compleja, por ende. Bueno, y ahí justamente usted tocó un tema que a mí me gustaría también desarrollar con usted. Hace muy poquitos días, un rector de una universidad chilena dijo que en realidad nosotros estábamos llegando a la explicación de los problemas de una forma simplista, y de repente algunas cosas eran gratuidad y todo era gratuidad, o el lucro o también la desigualdad.
Y eso nos había llevado a un simplismo en la explicación de los hechos. ¿Qué opina usted de ese argumento que dio este señor? Ese es el rector Carlos Peña de la Universidad Diego Portales. Me Exactamente. parece que tiene razón el rector Peña, y esto ha sido planteado de manera muy sugerente, muy persuasiva por un filósofo español que se llama Daniel Innerarity, que escribió un libro que se llama Para una teoría de la democracia compleja, que fue publicado por Galaxia Gutenberg en enero de este año. Yo encuentro que es un libro fundamental y dice que la democracia tiene muchos adversarios, pero uno de los adversarios principales que tiene es la simplicidad, es tratar de resolver las cosas de una manera simple en circunstancias que son tan complejos los problemas que existen hoy. Y por ende, cuando uno busca las formas de resolver las crisis, la crisis de octubre, la crisis de la pandemia del coronavirus, la crisis económica que estamos viendo hoy en Chile, la crisis social que probablemente va a venir con posterioridad, la crisis institucional y política que ha experimentado Chile en los últimos 2 años, lo peor que puede haber es decir, mira, es que el problema es la constitución o el gobierno o tal cosa. La verdad es que Chile tiene problemas en múltiples áreas, felizmente también tiene varias potencialidades, y la manera de enfrentar este tipo de dificultades es verlo en su complejidad. Para eso hay que armar equipos que tengan esas miradas complejas, que no sean muy monolíticos ni en su visión de las cosas, ni en sus áreas de formación, de información profesional, por ejemplo. Por otro lado, no basta solo mirar el problema puntual, hay que mirar a la historia, hay que mirar una concepción antropológica, hay que mirar los problemas sociológicos. Cuando uno toma decisiones económicas, no solo son decisiones de números, afectan a familias, afectan a la persona, afectan a la sociedad, a los grupos intermedios, a las poblaciones. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Esto no es un problema de Excel, esto es un problema profundamente humano. De manera que esa visión también hay que integrarla. Yo creo que el rector Peña, Daniel Innerarity y otras personas que han estado mirando el desarrollo de la sociedad en los últimos años, y yo mismo lo he planteado en algunas columnas, tratamos de indicar o demostrar que la política contemporánea no puede resolverse con un sí o con un no, con un este es el quid del asunto. La verdad es que hay que ser un poco más sofisticado en los análisis, y ciertamente los problemas sociales se pueden enfrentar y se pueden derrotar, pero para eso hay que hacer un buen diagnóstico, hay que integrar distintas visiones y hay que enfrentarlos con determinación. Profesor, me interesaría, usted mencionó varias crisis en este momento acá en Chile que hemos vivido. Por ejemplo, la crisis de octubre y lo que estamos viviendo hoy día, la crisis sanitaria, una crisis social que hay también en este minuto y política, ¿por qué no? ¿No? Ahora, desde la perspectiva histórica, ¿cómo salimos de esta crisis? ¿Cómo la ve usted? Esta crisis tiene antecedentes. Ha habido otros momentos en que Chile se ha visto enfrentado a momentos de polarización muy profundas, de choque entre distintas posturas, de odio político, incluso que ha sido muy delicado, de discordia constitucional como las que vivimos hoy en Chile, de que no vemos que la constitución sea un mecanismo de unidad, sino que aparece como un factor de división, de circunstancias económicas y sociales que son difíciles y que terminan afectando a las familias del país, y que parecen haberse agotado todas las instancias de resolución más o menos pacíficas del conflicto, o varias de las instancias de resolución pacífica del conflicto. Lamentablemente en el pasado muchas de esas crisis, la guerra civil del 91, los golpes militares del 24-25 y el 11 de septiembre del 73, terminaron de manera violenta. No existe una predisposición histórica que tenga que terminar así. Yo creo que hoy estas crisis se pueden enfrentar de manera pacífica, pero requieren ciertas cosas mínimas. En primer lugar, requieren unidad. No es posible que mediante la perpetua acumulación de críticas recíprocas entre el gobierno y la oposición, entre el Congreso y el presidente de la República, se llegue a un resultado positivo. Es necesario avanzar hacia acuerdos que tengan como fin el beneficio de los chilenos. Esa es una cuestión clave, la unidad. En segundo lugar, es necesario la creatividad. Cuando tenemos un problema tan grande en Chile como el económico social y el político institucional,
no basta con lo que hemos hecho hasta ahora, es necesario ponerse a pensar qué hay que hacer para que la economía se vuelva a poner en marcha, para que socialmente las personas puedan desarrollarse, para que los problemas institucionales tengan una resolución. En tercer lugar, yo creo que hay que escuchar a la gente sabe qué problemas está viviendo, no basta con tener unos tecnócratas ahí resolviendo lo que la gente eventualmente quiere. Hay que preguntarle a la gente y para eso es muy bueno lo que pueden hacer las agrupaciones locales, los alcaldes, los representantes de la población, los cuerpos intermedios. O sea, hay que tener un diálogo permanente con la ciudadanía. Y lo último que yo agregaría es que hay que tener una mirada nacional de país. Esto parece obvio, ¿eh? Pero no es obvio. En general, a Chile se le tiende a mirar desde Santiago y hasta Santiago. Y eso no es positivo. Tenemos que tener una mirada más amplia, profundamente integral de lo que es Chile y probablemente una solución que es buena para Santiago no es buena para Arica, una solución que es buena para La Serena a lo mejor no calza en Coyhaique, entonces eso hay que verlo también en su diversidad y en su complejidad. Somos un país muy largo y por ende muy diverso también. Sí, oiga, me interesó muchísimo eso de la unidad, creatividad, escuchar a las personas y la mirada país. Quizás sea realmente, como dice usted, la forma de salir, pero yo lo quiero llevar al rol individual, cada persona, qué podemos hacer nosotros a nivel individual, a nivel social, y después le quiero preguntar cuál sería el rol de la iglesia. En el caso de cada persona, nosotros estamos en posiciones muy diversas. Hay personas que han perdido su trabajo, hay gente que ha tenido dificultades de salud, hay cientos de miles de personas que se han visto afectadas o porque ellos han tenido el problema del coronavirus, o porque se les ha muerto un pariente o amigo, o porque han tenido a alguien cercano que ha sido afectado. De manera que lo primero es tratar de salir de esa situación. Y yo creo que en esto hay una cuestión que es crucial, que todos debemos ser solidarios. Juan Pablo II dijo una cosa muy notable cuando vino a Chile en 1987. Dijo que la solidaridad es sentir la pobreza ajena como propia. Bueno, eso mismo debe aplicarse hoy para cualquier tipo de problema. Nos tiene que doler que alguien no tenga trabajo, nos tiene que doler que alguien tenga problemas económicos, nos tiene que doler que alguien tenga problemas en materia de salud y tenemos que jugarnos para que todos salgan adelante. No basta una visión meramente individualista en la que yo salgo adelante y lo que pasa en el resto de la sociedad, la verdad es que me importa poco. Entonces, cuando uno dice qué tiene que hacer cada uno, tiene que hacer lo mejor posible el trabajo profesional, el deber que le corresponde en la sociedad, pero con un sentido solidario muy marcado, es decir, para sacar adelante a los demás y no con un sentido muy egoísta. Y a eso yo le agregaría el cumplimiento de los deberes ciudadanos o cívicos. Esto va desde pagar los impuestos hasta la participación política en las futuras elecciones, en los espacios locales, en la junta de vecinos, en la población, en el barrio, en el sindicato, en el gremio o donde corresponda. Yo creo que en eso tenemos muchos espacios donde hacer aportes. Tú me preguntabas, Miriam, sobre la iglesia. La iglesia católica Sí, en en el realidad en mundo, general, en Chile, de todas las iglesias, sí. sí, yo creo que tienen una dimensión espiritual, una dimensión pastoral que es muy valiosa y que están ancladas en en la tradición y en la cultura chilena. Hoy día pasa una cuestión que es un poco distinta a las de otros momentos críticos de la historia, porque hemos vivido desde hace varias décadas un proceso de secularización muy profundo en la sociedad chilena, y no solo chilena, también a nivel internacional. Y las sociedades secularizadas no se conoce experiencia histórica en que hayan vuelto a recristianizarse, de manera que ahí tenemos una tarea pendiente de estudiar y desde el punto de vista apostólico de recristianizar. Entonces lo que habría que ver es qué pasa al respecto. Sin perjuicio de ello, la iglesia sigue siendo, o las iglesias siguen siendo, un referente espiritual importante. Y yo creo que no deben perder cuál es su misión fundamental,
que es vincular a las personas con Dios. A veces las iglesias, dado que hay tantos problemas en la actualidad, hay tantos problemas en el mundo, dedican mucha hora a dar algunas soluciones sociales, algunas soluciones económicas, algunas soluciones puntuales en las más diversas materias y pueden olvidarse de cuál es su tarea principal, que es conducir las almas hacia Dios. A mí me parece que si centran su visión en su tarea central, para decirlo en términos bíblicos, lo demás se hará por añadidura. Y en ese sentido, yo creo que puede haber ahí un aporte sustancial de la Iglesia. Y para esto no hay que esperar lo que diga el Santo Padre solamente, o lo que diga el arzobispo de Santiago, sino que en cada diócesis hay una tarea que puede hacer el respectivo obispo, administrador apostólico, y lo mismo pasa con los sacerdotes y con numerosos laicos que tienen una vocación específica en el seno de la Iglesia, cual es ordenar las realidades temporales según el querer de Dios, que es una tarea muy importante y que fue especialmente reivindicada y reforzada en el Concilio Vaticano II. Cuéntame una cosa, además, los voy a sacar un poquito absolutamente de este tema, y es la enseñanza de la historia en Chile hoy día, donde se enseña un proceso tras otro, un hecho tras otro, pero no hay una visión de conjunto, como decía usted, que es muy importante en la historia. Eh, ¿Qué crees que debería hacer? No solamente aumentar la cantidad de horas, sino que a lo mejor la calidad de la enseñanza. Yo creo que la educación en Chile tiene problemas de calidad y tiene problemas de distinto tipo. Por ejemplo, la vinculación entre las universidades y la enseñanza escolar, ese es un problema que es un deber nuestro y yo creo que las universidades hemos estado cortas en nuestra contribución al respecto y estamos en deuda con el país. A mí me parece que siempre hay que revisar los planes y programas de estudio y un tema podría ser darle una mayor unidad. Respecto de aumentar las horas, yo creo que las horas tienen que tener un deber específico de dar cursos fundamentales de historia o de otras asignaturas y que siempre que se le restan horas, en general se está degradando la disciplina. Pero junto con tener las horas que no degraden la disciplina, debiera haber una serie de cursos electivos que permitan conocer personajes, estructuras, procesos históricos o ideas que nos ayuden a comprender mejor el presente y a comprender mejor el pasado humano. Por ejemplo, si uno viera en un curso electivo en un colegio las crisis institucionales en Chile o las ideas de la Ilustración o las grandes pandemias en la historia de la humanidad. Esos son cursos específicos, pero no tienen que ser un curso que se dé en todos los colegios de Chile, puede darse en algunas escuelas, en algunos liceos, en algunos colegios como curso electivo y a lo mejor otro grupo del colegio está tomando otro tema. En ese sentido a mí me parece que tenemos una cultura muy verticalista en la orientación de los cursos y nos falta propuesta. Pero ahí repito, hay un deber de la universidad, a lo mejor las universidades deberían proponerle a los colegios una serie de alternativas de curso y eso ayudar a formar a los profesores, ayudar a formar a los estudiantes, que nosotros mismos estemos dispuestos, si es que los profesores y los establecimientos quieren, a ir a esos colegios a complementar la enseñanza o lo que sea necesario si ellos lo estiman. Y hoy día además es muy importante, y ha surgido, y de hecho lo estamos haciendo, el tema tecnológico, ¿no? Y por lo tanto se ha producido una gran cantidad de cursos online y de gente que está haciendo clases hoy día por las plataformas. Tengo entendido que incluso usted también debe estar de esa forma haciendo clase, ¿o no? Yo efectivamente este semestre hice mis dos cursos en la Católica por un sistema que se llama Canvas y mi Ajá. curso en la Universidad de San Sebastián también lo hice a través de estos sistemas y no presenciales. Esta misma entrevista la estamos sosteniendo de esta manera y otras conferencias que he dado en el Instituto República o con el Libero en materia histórica han sido de esta manera. Y yo creo que esto llegó para quedarse. Me han invitado a dar una charla a fin de mes a un colegio en Puerto Montt, al San Javier,
y por supuesto acepté a un grupo de cuarto medio, me llamó la profesora Paulina Reyes y voy a estar ahí para compartir con esos estudiantes. Es decir, tenemos hoy día más facilidad para contactarnos con otros por las vías tecnológicas, como tú mencionas, y yo creo que es una gran oportunidad. Sí, espero que no se pierda el contacto personal, humano, que es tan importante en la educación, pero hay que jugar con las dos cosas, hay que aprovechar estas ventajas tecnológicas sin perder el contacto personal, íntimo que da el cara a cara. Sí, por supuesto, pero como dice usted, a lo mejor debería ser en forma paralela, ¿no? Ambas cosas, porque de esta manera tu conferencia o tu conversación, lo que quieras, llega a muchísimas más personas, a gente que no tendría acceso, por ejemplo, a seguir alguno de tus cursos, ¿no? Yo creo que así va a ser y vamos a acostumbrarnos con el paso del tiempo a tener un sistema que va a ser paralelamente presencial y a distancia y eso me parece que es un gran avance. En la Universidad de San Sebastián hemos organizado unos seminarios de historiadores y hemos tenido personas de otros continentes, de otras ciudades y eso es muy valioso Y y muy esperamos que se enriquecedor. mantenga. Y esa es una experiencia que han tenido todas las universidades, no solo nosotros. Claro que sí. Profesora Alejandro San Francisco, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos has dado una visión. Perdona, una pequeña cosita antes. ¿Este libro, esta historia de Chile va a llegar solamente hasta el 2010? ¿No, no van a continuar? ¿Van a esperar un poco tener la perspectiva de los años? No es un problema de perspectiva de años, sino que el proyecto fue pensado para el último cuarto del Ya, Bicentenario. Fue pensado en ya, 1960, 2010. A mí me parece que el periodo 2010, 2018 o 2010, 2020 tiene muchas riquezas, tiene muchas cosas que se pueden historiar y bienvenidos sean las investigaciones al respecto. Yo este año me he leído varios libros sobre la crisis de octubre del año ujú, pasado, de Garcés, de Gabriel Salazar, de Carlos Peña y de algunos otros, y me parece que van a seguir apareciendo y que se puede hacer. Lo que ocurre es que nosotros metodológicamente nos planteamos en ese cuarto del bicentenario ya. y ahí se cumple. No obsta que después sigamos investigando, pero como otro proyecto, no dentro de esta historia de Chile. Ya, ya, perfecto. Muchas gracias, profesor, por haber estado con nosotros hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Miriam, y les deseo lo mejor en todo lo que están haciendo. Gracias. Muchas gracias, señoras y señores, por haber estado con nosotros hoy día en una conversación más de En tiempos de coronavirus. Muchas gracias por haber estado ahí.